La última semana estuvimos hablando acerca de- de señales y precisamente hicimos la vinculación de las ondas sinoidales con la relación que se tenía en señales, en algún tipo de señales que íbamos a tener. Aparte de eso, nosotros empezamos a ver diferentes tipos de señales en las cuales hablamos de la delta de Dirac, la señal de cajón, la señal triángulo y las categorizamos según la función que se iba a tener. Entonces, hoy vamos a hablar lo último que habíamos quedado hablando la última semana y es lo que íbamos a retomar el día de hoy, es el tema de energía y potencia. Y en este momento voy a comenzar a señalar una situación que nos va a ayudar bastante a comprenderlo. Nosotros vamos a hablar acerca de un tiempo continuo y un tiempo discreto. Nosotros ya hemos trabajado acerca de estas dos formas. Acá nosotros vamos a hablar acerca de que tenemos variables independientes, una variable independiente y una variable y dependiente. Y en el caso de acá, pues ustedes se darán cuenta que nosotros presentamos una expresión así, donde la variable dependiente iba a ser el x de t y la variable dependiente iba a ser el t. Ahora, en el caso del tiempo discreto, nosotros hablamos de un parámetro y es por eso que se va a colocar la diferencia, es que aquí se coloca un paréntesis y aquí en corchete. Entonces, lo que vamos a observar aquí es que en el caso de, por ejemplo, tener una expresión de seno de t, nosotros vamos a hacer una gráfica donde vamos a poder relacionar cómo esa variable dependiente sufre cambios a partir conforme va pasando el tiempo. Entonces, si ustedes recuerdan, el tipo de gráfica que queda era de esta manera, que esto iba a ser periódico. Aquí tenemos nosotros 1 y aquí tenemos nosotros -1. Entonces, esto iba a continuar de forma continua, de forma periódica. En caso a diferencia del tiempo discreto, que nosotros en el tiempo discreto solamente nos interesaba las alturas que se iban a tener en ese momento. Por ejemplo, íbamos a poder señalar una gráfica de este tipo, que nosotros íbamos a separar las longitudes dependiendo a lo que nosotros quisiéramos ver para poder hacer el cálculo del muestreo. Entonces, esta es la diferencia entre las dos situaciones que se tienen. Aquí estamos hablando acerca de una variable, si aquí hablaríamos para ir diferenciarlo en parámetros. Bueno, en caso de acá, en el tiempo continuo, nosotros estábamos hablando que la semana pasada que para calcular la energía, nosotros íbamos a utilizar la integral de menos infinito a más infinito, que obviamente pues esto es una integral impropia, de la magnitud de la señal elevado al cuadrado. Ahora, como es una señal impropia, pues lo que nosotros podemos utilizar acá, y pues es imposible poder calcular una situación así, es la idea del límite, ¿verdad? Que eso nos ayudaría a poder hacer un cálculo preciso para poder encontrar el valor de la integral, que ya va a estar definida en cuanto al periodo. Y pues se haría lo mismo, solamente que aquí utilizaríamos ya un parámetro ya que se pueda calcular.
Ahora, en el caso del tiempo discreto, nosotros no podemos utilizar integrales, sino que lo que vamos a utilizar aquí son sumatorias. Entonces colocamos la letra sigma, donde n va a ser igual a, llegando desde menos infinito hasta más infinito. De la magnitud, cuando nosotros colocamos el valor absoluto, estamos hablando de la magnitud de este valor elevado al cuadrado. Lo mismo sucedería en el caso de utilizar límite. Y llegaríamos a la misma situación de que n, cuando n tiende a infinito, vamos a colocar el sigma de m igual a m hasta m de la magnitud de esta señal. Entonces quiero que observemos de que las expresiones son similares, solo que aquí nosotros utilizamos diferente tipo de terminología, en una integral y el otro se utiliza la sigma. Ahora, partiendo de esto, pues nosotros podemos hacer una relación en cuanto a la potencia. La potencia, pues, en el caso de los dos, vamos a escribirlo aquí. En el caso de la potencia, en este caso, lo que vamos a hacer es colocar el límite cuando el periodo llega a más infinito. Lo que vamos a utilizar acá es 1 partido 2 veces el periodo. En este caso se hace un promedio de lo que nosotros tenemos acá en el caso de la energía. Y por eso de que nos quedaría la integral definida ya de menos t medios hasta t medios. Perdón, solamente era la división de 1 partido t, que acá se sacaría la división de t. Entonces nosotros utilizaríamos siempre la magnitud de la señal elevado al cuadrado. Entonces, cuando nosotros utilizamos la parte de llegar a utilizar 2t, es porque ya utilizamos el promedio. Y es por eso que esto ya queda definido desde t hasta t, desde la señal. Pero esto es porque nosotros vamos a tener una evaluación entre los periodos, ¿verdad? Ahora, en caso, esto es en tiempo continuo. Ahora vamos a ver en tiempo discreto. En el tiempo discreto. Quiero hacer una consulta. En esta parte, Sí. en la de abajo, volví a poner nuevamente 2T. ¿Ahí sería 2T o se confundió? Sí, es que en el caso del de arriba, pues nosotros tenemos 1 partido t. Pero como aquí nosotros estamos evaluando dos periodos, entonces también lo podríamos trabajar como 1 partido 2t. Y ya las definiciones de la integral, pues ya sería desde menos t hasta t. O sea, sería la diferencia de las dos, ¿verdad? O sea, para que la podamos observar, aquí ya estamos utilizando como un tipo promedio, ¿verdad? Como tenemos dos definiciones, dos términos de integral, por eso se coloca el 2. Ahora, en caso de la potencia, aquí en el tiempo discreto, nosotros vamos a utilizar el límite cuando el parámetro, en este caso vamos a utilizar un término diferente al n, tiende a infinito. Quiero que ustedes observen, la semana pasada estuvimos hablando acerca de que aquí va a quedar 2n más 1, y voy a explicar por qué queda ese 2n más 1. Entonces aquí va a ser desde menos m hasta m de la misma señal. ¿Y por qué utilizamos
¿por qué el cambio en el caso de acá de 2t y acá 2n más 1? Lo que pasa de que nosotros, en el caso de acá, hay valores que se van perdiendo. Por ejemplo, si yo les dijera acá, tomemos que desde menos m hasta m, tomemos que menos m es menos 2 y m es 2. Entonces, si colocamos los valores que están entre ellos, nosotros vamos a tener un término, dos términos, tres términos, cuatro términos y cinco términos. Lo que sucede es que en el caso de, aquí es, en el caso de lo que nosotros marcábamos acá, era que nosotros omitíamos, empezábamos a contar omitiendo un valor. Entonces esa era la situación que tenemos que tomar en cuenta en el caso de acá. Porque si yo les dijera a ustedes, ¿cuántos números hay desde 0 a 5? Entonces nosotros omitimos siempre el primer número. Entonces por eso es de que en la parte de discreto es importante que nosotros vayamos contando todos los números a partir desde que se inician, ¿verdad? ¿Alguien encendió su micrófono? No sé si iba a hacer alguna consulta. ¿No? Bueno. Entonces, la situación era, como les estaba indicando, era que acá nosotros tenemos que tomar en consideración el primer número. Por ejemplo, si yo colocara esta secuencia acá, ustedes van a observar que sí se está tomando ese conteo, que sería 2 por 2, 4, más 1, 5, que llegaría a coincidir con lo que nosotros tenemos acá. Bueno, partiendo de estas... ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Creo que está utilizando bocinas o algo así. Bueno, vamos a continuar. Partiendo de esto, nosotros vamos a encontrar la energía y la potencia en el caso de un tiempo discreto. Pensemos en una señal, y creo que la mayoría comienza partiendo con un ejemplo como el que voy a colocar acá. Una señal discreta de esta manera. Si ustedes observan, nosotros al momento de graficar esta señal, nosotros tendríamos algo así. Vamos a ver. En el caso de acá, en los números impares vamos a tener números negativos y en los números pares vamos a tener números positivos. Por ejemplo, en 0, yo sé que voy a tener 1. En 1 voy a tener menos 1. En 2 voy a tener 1. En 3 voy a tener menos 1. En 4 voy a tener 1 y así sucesivamente. Esto sería prácticamente la relación que nosotros tendríamos del parámetro n en una expresión discreta. Pero si ustedes observan en el caso de la energía, que nosotros tenemos la escritura así de esta manera, el límite cuando m tiende a infinito de la sumatoria desde n, desde menos m hasta m, del valor de la señal que en este caso tenemos acá, elevado al cuadrado. Si nosotros observamos esto, nosotros vamos a tener, a la hora de sustituir estos valores, tendríamos primero, pues, que como la señal acá es menos 1, entonces vamos a colocar aquí menos 1.
Y aquí el valor que nosotros tenemos, aquí es menos n, está elevado al cuadrado. Lo que va a hacer esto es omitir los signos que nosotros vamos a ir teniendo. O sea, que siempre van a ser números pares, pues, porque a la hora de multiplicar cualquier número por 2, esto nos va a quedar un número par. O sea que en este caso, pues, a lo que va a suceder en la situación acá es de que siempre nos van a quedar, si nosotros hacemos nuevamente la gráfica, valores positivos. O sea que aquí se omitirían los negativos y todos van a ser positivos al momento de verlo en una señal continua. Entonces ya todos quedan de esta manera. Bueno, entonces observando esto, yo quiero que analicemos cómo sería la integral en este caso, o perdón, la energía en este caso. Tendríamos el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria cuando n tiende desde menos m hasta m. Entonces lo que nos va a quedar prácticamente por este valor que les estoy comentando que siempre nos va a quedar par, es de que en este caso nos van a quedar siempre resultados que van a ser positivos. Eso significa que nos quedaría una expresión de esta manera. A la hora de quedarlos así, pues siempre nos va a quedar positivo prácticamente. Entonces, si miramos acá, ya tenemos prácticamente el valor que nosotros tendríamos es que la energía a la hora de ir sustituyendo, pues siempre nos va a quedar 1. Entonces, eso significa que la energía sí se puede determinar. Ahora miremos en el caso de la potencia. Nosotros teníamos que la potencia iba a ser el límite cuando n tiende a infinito. Y acá pues nosotros íbamos a tener, si ustedes observan, íbamos a tener esta expresión y esto que tenemos acá va relacionado con lo que nosotros tenemos en esta parte de la energía. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es ya hacer una sustitución. Ya solamente, ya que tenemos esa parte, ya no vamos a poner el 1 partido de eso porque ya lo tenemos de la energía que tenemos aquí. Entonces, a la hora de multiplicar esto por esto, pues nos va a quedar que la potencia va a ser el límite cuando n tiende a infinito de 2n más 1. Entonces, haciendo la sustitución, el n cuando tiende a infinito, pues va a ser infinito por 2, va a ser infinito más 1, va a ser infinito. Entonces, nosotros podemos determinar y podemos señalar acá lo que habíamos hablado la semana pasada, que cuando nosotros tenemos una energía que está definida, podemos tener un valor en el caso del 0. Perdón, si es que era 1 partido n, era aquí. 1 partido n. Entonces yo quiero que, por favor, vamos a es 1 partido n lo que teníamos acá. Entonces yo quiero que observen esto. Aquí es 1 partido 2 n más 1 por 1. Y aquí es 1 partido 2n más 1. Les iba a hacer la pregunta aquí, perdón. No es infinito la potencia. Aquí la potencia va a quedar distinta. Si yo sustituyo un infinito en este denominador, ¿cuál va a ser mi potencia? Disculpe. A ver. Si yo tengo un infinito en un límite como el que tengo acá, ¿cuál sería mi resultado?
Mientras más grande sea nuestro número, lo que va a asimilarse va a ser cero. Entonces el límite cuando un número tiende a infinito y lo tenemos acá, pues va a ser cero. Por ejemplo, en el caso de 1 partido 10 es 0.1, 1 partido 100 es 0.01, 1 partido 1000 es 0.001 y así se va llegando. O sea que mientras más grande sea el número que yo tenga abajo, lo que va a representar el valor es cero. ¿Ya? Entonces, nosotros habíamos definido la semana pasada, y eso lo puedo señalar acá, que cuando la energía es finita, la potencia va a ser cero. Y eso es lo que nosotros tenemos acá. La energía es 1, o sea, es finita, y la potencia es cero. Muy bien. Partiendo de esto, vamos a trabajar en otro tipo de señal para poder entenderlo. Quisiera que vayamos analizando cómo nos quedaría la siguiente expresión. Por ejemplo, vamos a trabajar siempre con una expresión continua, discreta, y después vamos a trabajar con las expresiones que son continuas. Por ejemplo, si yo tuviera 0.5 con la exponencial de Euler, de pi, con la exponencial compleja, eh, elevado a pi cuartos n. Entonces, ¿cómo nos quedaría en este caso la energía? La energía va a ser pues categorizada como lo venimos trabajando. Cuando n tiende a infinito, de la sumatoria desde menos m hasta m. Y aquí colocaríamos nosotros la señal, que es la que nosotros tenemos aquí, elevado al cuadrado. Bueno, entonces, si nosotros recordamos la expresión compleja, se escribe de la siguiente manera. Se va a escribir con un valor real y un valor imaginario. Nosotros lo podemos colocar acá de esta manera. Entonces nosotros podemos observar algo, que en esta expresión, este 0.5 lo que nos va a señalar es la magnitud de la señal. Entonces, haciendo la comparación de lo que estábamos hablando anteriormente, de la señal compleja, nosotros podemos hacer la comparación en el caso de esta expresión, cuando nosotros tenemos una suma de valores y que la magnitud nos queda 0.5. Entonces, teniendo esta expresión que nosotros acá tenemos, esto lo que nos va a señalar es de que este es el valor que nosotros tomaríamos en cuenta en el caso del límite. Entonces, aquí el límite, cuando n tiene a infinito, vamos a colocar ya solamente los valores que corresponden acá. Cuando n tiene igual a del parámetro menos m hasta m de 0.5. Si yo les pregunto cuánto es 0.5, solo estamos tomando la magnitud, que eso es lo que nos va a servir. Esto sería igual a el límite cuando n tiene infinito, desde la sumatoria de menos m hasta m de 0.25. Entonces, aquí ya tenemos que la energía, a la hora de sustituirlo, pues ya vamos a tener que la energía va a ser 0.25, ya va a ser la magnitud, y pues por lo tanto nosotros podemos encontrar la potencia. La potencia va a ser el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido 2n más 1. Y quiero que observen lo siguiente, que nosotros tenemos acá ya el valor que es 0.25.
Ahora, quiero que observen algo que esto sí nos va a ayudar bastante y es en el caso de acá que nosotros vamos a tener que multiplicar por 2n+1 y la señal de energía que nosotros teníamos que es 0.25. Entonces, aquí estos valores se cancelarían. No, no, no. Vamos a ver, aquí cometí un error, permítanme. Vamos a ver. Sí, aquí hay un error que no tome en cuenta. Y es que acá nosotros tendríamos que colocar, en el caso de la energía, una multiplicación. En el caso de acá, que sería de 2n+1. Entonces, a la hora de sustituir ese n+1, pues aquí nosotros nos va a quedar, permítanme un momentito, un valor que esté sustituido aquí en infinito. Entonces, al multiplicar 0.5 por infinito, pues la señal que nos va a quedar es infinito. Ahí sí. Entonces, ¿por qué coloqué este 2n+1? Porque como esta es una señal compleja, entonces tendríamos que contar todas las señales que nosotros tendríamos acá. Ahora miremos en el caso de aquí en la potencia, pues como lo utilizamos acá, lo tendríamos que utilizar acá, se cancelaría y aquí nos quedaría la potencia que es 0.25. Llegando a la idea que habíamos hablado la semana pasada, que cuando la potencia es finita, la energía va a ser infinita, que es lo que hablamos la semana pasada, que lo tenemos aquí. Cuando la potencia es finita, cuando la potencia es finita, la energía va a ser infinita. Bueno, vamos a proseguir entonces para poder hacer el cálculo de otro valor más. Vamos a hacer ya una señal continua. La señal continua va a ser x de t. La vamos a Antes de hacer que con continúe, trazos. podría regresar un segundito a la última. Dale, no te da pena. Listo, gracias. Ahora miremos en el caso de lo que tenemos acá. Nosotros tenemos una señal continua la cual vamos a colocar por trazos. Es una función por trazos. Aquí vamos a tener 1 partido t al cuadrado cuando t sea mayor a 1 y vamos a tener 0 cuando t sea menor que 1. Miremos la parte gráfica, que es importante que la podamos analizar por medio de su gráfica. Miremos acá. Podemos decir entonces que vamos a señalar la gráfica con colores. Si nosotros tenemos la primera función, dice que cuando es mayor que 1, vamos a hacer la gráfica desde 1 hasta infinito. Entonces, 1 partido t al cuadrado sustituido por 1 nos va a dar 1 y esto va a quedar disminuyéndose hasta que la gráfica llegue a ser 0. Ahora, cuando es menor que 1, la gráfica que vamos a tener acá va a corresponder en 0. Entonces vamos a tener una expresión así, cuando es menor que 0. Entonces nosotros vamos a colocar un punto acá, donde nos va a señalar esta parte de la gráfica de trazos que nosotros tenemos acá. Observemos entonces la energía. La energía es el límite cuando t tiende a 0, desde menos t hasta t de la señal elevada al cuadrado.
Bueno, vamos a sustituir la señal, pero quiero que se den cuenta, aquí vamos a tener una situación, vamos a colocar esta señal que está a trazos, la vamos a colocar en esta manera, el límite cuando el tiempo tiende a 0, y vamos a colocar desde menos t hasta t de la primera señal, que va a ser 0, y la vamos a elevar al cuadrado de t. Y la otra que va a ser, esta sí va a tener una evaluación. Si ustedes se dan cuenta, pues ya no va a ser de menos t hasta t, sino va a ser desde menos t hasta 1. ¿Por qué hasta 1? Porque es aquí donde empieza a llegar la expresión, desde menos infinito hasta 1. Ahora en la otra gráfica va a ser desde 1 hasta infinito. Entonces, como nosotros tenemos infinito acá, nosotros vamos a colocar el periodo en este caso. 1 partido t al cuadrado elevado al cuadrado de d de t. Entonces, vamos a hacer algún tipo de cálculo, pues nosotros sabemos de que al elevar un valor al cuadrado, pues esto nos va a dar 0. Prácticamente podemos cancelar esto para elevarlo al cuadrado. Y lo que nos va a quedar, pues prácticamente es el límite cuando t tiende a infinito al momento de que elevemos esto al cuadrado, pues nos va a quedar 1 partido t a la cuarta de d de t. Y podemos podemos encontrar la integral en este caso. ¿Cuál sería la integral de esta expresión que nosotros tenemos acá? ¿De esta? ¿Cuál sería la integral? Bueno. Menos 3, ¿no? T a la menos 3. Bueno, recordemos en este caso, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Y si nosotros subimos esta expresión se vuelve negativa, ¿verdad? Que era lo que había comenzado su compañero. Entonces la integral de este va a quedar que le vamos a sumar 1 a este, pero también se colocaría aquí abajo. O sea que va a ser de menos 3, exponente menos 3 partido 3, evaluado desde 1 hasta el periodo. ¿Estamos de acuerdo todos ahí? ¿Qué está bien ahorita? ¿Dudas? Bueno. Al momento de sustituir, nosotros vamos a encontrar que podemos evaluar la función o la expresión y lo que nos va a quedar evaluado, como lo estamos haciendo desde 1 hasta t, nos va a quedar 1 partido 3t al cubo más 1 partido 3 por 1 al cubo. Entonces, algo que nosotros podemos hacer aquí es que tenemos un factor común. Si ustedes observan, que nos puede ayudar a expresar esto de otra manera, que el factor común aquí va a ser 3. Un tercio, perdón. Entonces, esto nos quedaría menos 1 partido t a la 3 más 1. Y haciendo la sustitución en el caso del límite que nosotros tenemos acá, pues nos va a quedar prácticamente que al sustituir un infinito en esta expresión, pues ya sabemos de que esto lo que nos quedaría sería 0.
Y a la hora de sustituirlo aquí, pues como es una constante, nos va a quedar 1. Por lo tanto, la energía que nosotros tenemos acá va a ser de 1/3. Esa sería la energía que nosotros tendríamos en esta señal que nosotros tenemos acá. Ahora, observando, en el caso de la potencia, vamos a analizarlo para poder obtener valores que nos van a ayudar bastante. Entonces, va a ser lo mismo que nosotros estuvimos trabajando en el caso anterior. Si ustedes observan, pues, la diferencia entre la energía y la potencia acá es que vamos a tener esta expresión que vamos a poder utilizar, porque aquí tenemos esta escritura aquí de T y menos T, entonces nosotros vamos a utilizar esta, porque aquí tenemos de menos T hasta T, para poder hacer nuestra sustitución. Entonces, vamos a trabajar ahorita la potencia. Entonces, la potencia va a ser el límite cuando el periodo tiende a infinito. Y vamos a analizar en este caso, pues, el 1 partido 2 veces el periodo, desde la integral desde menos t hasta t de x t. De t. Esta es la expresión para poder encontrar lo que habíamos hablado de la potencia. Entonces, como les estaba comentando, nosotros podemos hacer una sustitución porque esto ya lo tenemos prácticamente calculado, que es el límite cuando tiende a infinito de 1 partido 2t. Cuando nosotros hicimos esta sustitución, que es la que teníamos acá, que es lo que vamos a utilizar, pues nos quedó la siguiente expresión: 1/3 multiplicado por 1 partido t al cubo más 1, que era lo que nosotros teníamos en esta parte de acá. Y era negativo. No lo había colocado. Bueno, partiendo de esto, pues nosotros podemos realizar ya un producto para poder analizar cómo nos quedaría la expresión. Perdón. Permítame un momentito. Disculpen la interrupción. Bueno, entonces al momento de multiplicar esto, pues prácticamente nos va a quedar acá 1 partido 6t a la cuarta. Y acá tendríamos 1 partido 6t. Ahora quiero que observemos a la hora de hacer la sustitución del límite. Pues como aquí tenemos t y aquí tenemos t y a la hora de sustituir infinito, lo que va a ir cercano a esto es que en este caso este nos quede 0 y este nos quede 0. Al sumar estas dos cantidades, pues esto nos va a quedar 0, llegando a la idea de lo que habíamos hablado anteriormente, que cuando la energía está definida o está finita, la potencia va a ser 0. Y eso lo estamos demostrando aquí, que cuando la energía está es finita, aquí tenemos 1/3, la potencia nos va a quedar en este caso 0. Bueno, y vamos a hacer otro ejemplo de la expresión. Vamos a hacer una
una señal que tengamos un escalón unitario. Vamos a colocar acá 2T y acá el escalón unitario que va a ser T. Este va a ser escalón unitario. ¿Qué significa esto? Les voy a explicar para que ustedes lo vayan comprendiendo. Es que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un aparato y va a estar siempre todo en cero hasta que lo encendamos, ya llega esto a tener una función de activado. Y es así como funciona el escalón unitario. Entonces, va a funcionar cuando se activa, ya llega a 1 y es lo que sucede en la mayoría de dispositivos electrónicos que nosotros tenemos. Por ejemplo, una televisión está apagado cuando ya marcamos el encendido, pues ya este sube a 1 y es lo que sucede en el caso ¿cómo se llama? Del escalón unitario. Quiero que observemos algo que es interesante, que los valores negativos van a ser 0. Entonces, va a ser muy importante para poder analizarlo en lo que vamos a hablar ahorita. Bueno, entonces miremos en el caso de la energía. Hemos hablado que es el límite cuando el periodo tiende a infinito, desde menos el periodo hasta el periodo, de la señal que va a ser en este caso seno de 2t y escalón unitario. De t. Bueno, entonces, partiendo de esta idea, nosotros vamos a señalar, y es muy importante que nosotros podamos señalar, que pues obviamente acá los valores negativos los vamos ya sabemos que son 0, pero como nosotros tenemos aquí al cuadrado, pues esto pues va a volver siempre a ser 1. Como si es un valor negativo, al elevarlo al cuadrado siempre nos va a dar un valor positivo, o sea que llegaríamos al 1 que nosotros tenemos acá. Entonces podemos omitir esta expresión en esta parte de la integral. Entonces aquí nos va a quedar seno de 2t al cuadrado de dt. Bueno, ahora vamos a empezar a analizar esta expresión para poder encontrar la integral. Como lo que nosotros tenemos aquí es un valor elevado al cuadrado, entonces vamos a hacer esa expresión elevada al cuadrado. Vamos a tener el límite. El periodo tiende a infinito desde menos el periodo hasta el periodo de seno de 2t al cuadrado. Yo les pedí el día de ayer que ustedes tuvieran las tablas de cómo se llama de trigonometría que nos iba a servir en este momento. Y lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, analizar cuál es la expresión que nos quedaría cuando nosotros tenemos un seno al cuadrado. Y quiero que observemos qué es lo que podemos utilizar acá. Por aquí lo teníamos, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Tienen su tabla ahí, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, que ¿Tienen su tabla ahí?
Sí, sí la tenemos. Bueno, y entonces me podrían decir cuál sería la expresión que utilizaríamos en un seno al cuadrado. En este caso, un ángulo doble con exponente al cuadrado. Sería 1 menos coseno, en este caso de 2t partido 2, ¿no? Ahí estamos. Y vuelva a repetírmelo. 1 menos coseno de 2t dividido 2. Dividido 2. Bueno, esto sería en el caso de que nosotros tuviéramos un seno de t al cuadrado, ¿verdad? Pero como nosotros lo que tenemos acá es un seno de 2t al cuadrado, entonces ¿cómo nos quedaría esta expresión? 1 menos coseno de 4t partido 2. O lo podríamos expresar también de esta manera. 1/2 de 1 menos coseno de 4t, que es lo que yo creo que eso sería lo que más nos serviría en esta situación. Bueno, entonces prácticamente podemos hacer una sustitución de lo que nosotros tenemos acá. Al momento de colocar la energía, pues nos va a quedar la integral, el límite, cuando el periodo tiende a infinito. Estamos diciendo de que acá, pues por lo que estamos hablando acá, los periodos negativos van a ser 0, entonces aquí ya no vamos a colocar el negativo porque ya sabemos de que va a ser 0. Entonces desde 0 hasta t, solamente vamos a tomar los positivos porque los negativos ya nos dimos cuenta que nos quedan 0. Entonces vamos a hacer la sustitución de 1/2 de 1 menos coseno de 4t, de t. Como esta es una constante, nosotros la podemos sacar de la integral, que va a ser 1/2 de la integral desde 0 hasta t, de 1 menos coseno de 4t. Muy bien, les pido entonces en este momento que me encuentren la integral de esta expresión que nosotros tenemos acá. Se va a hacer la integral de 0 a t de 1 menos la integral de 0 a t de lo que nosotros tenemos acá de coseno de 4t. Sería de t. Y aquí sería de t. Muy bien. ¿Cuánto sería la integral entonces de 1? A ver, la integral de 1. Sí. T. Así es. Y esto va a ser evaluado ¿desde dónde? Desde 0 hasta t. A ver, ¿cuál sería la integral de coseno de 4t? Sería seno de 4 partido 4. Exacto, muy bien. Incluso va a ser negativo, ¿verdad? Va a ser menos seno de 4t
partido 4. Y esto va a ser evaluado desde 0 hasta t. Bueno, prácticamente a la hora de sustituir esto, nos va a quedar lo siguiente. Un medio, aquí va a ser evaluado de t menos 0. Y pues acá, pues a la hora de hacer la sustitución, pues nos va a quedar ya positivo esta expresión que tenemos acá. Que va a ser seno de 4t partido 4 menos seno de 4, 0 partido 4. ¿Cómo nos quedaría entonces la expresión? El límite cuando el periodo tiende a infinito de un medio desde t y más seno de 4t partido 4. Prácticamente eso es lo que nos va a quedar. Entonces, a la hora de evaluar esta expresión, ¿cómo nos quedaría la sustitución acá? Pues al momento de sustituir esto nos va a quedar infinito, al igual que esto. Esto va a ser una señal acotada. Y pues cualquier número multiplicado por infinito, en el caso de acá un medio por infinito, pues nos va a dar infinito. Entonces aquí tenemos que la energía es infinita. Ahora lo que nos corresponde es trabajar con la potencia, encontrar la potencia. La potencia va a ser el límite cuando el periodo tiende a infinito de 1 partido 2t multiplicado por lo que teníamos anteriormente. Anteriormente teníamos un medio de t más seno de 4t partido 4. Entonces nosotros podemos realizar la multiplicación de esta expresión que nosotros tenemos acá. ¿Y cuánto nos daría el resultado de la primera multiplicación? Pues prácticamente se cancela el t y un medio por un medio, pues nos va a dar un cuarto. Ahora miremos en el caso de lo que tenemos acá, 1 por 1 por seno de t, seno de 4t, seno de 4t. Y 2t por 2 por 4 nos va a quedar 16t. Bueno, entonces miremos cómo sería la situación. El límite cuando el periodo tiende a infinito de un cuarto, pues esto nos va a quedar un cuarto. Ahora, aquí tenemos la expresión acá. Recordemos que aquí, pues, a la hora de sustituir esto, pues nos daría 0. Entonces, al sumar esto, nos da un cuarto. Prácticamente nosotros tenemos ya las dos señales. La energía y la potencia. Y observamos algo que habíamos hablado también anteriormente, que cuando la energía era infinita, la potencia va a ser finita, que era lo que nosotros podemos determinar acá. Muy bien, entonces vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a